Has llegado hasta aquí, así que escucha bien, porque lo que estás a punto de oír no es solo una historia, es una advertencia. Antes de continuar, necesito que hagas algo muy simple. Deja tu like y escribe en los comentarios desde qué lugar estás viendo esto, porque quiero saber hasta dónde llega la oscuridad esta noche. Mi nombre es Roberto y lo que voy a contarte no lo digo con orgullo. Lo digo porque todavía hay noches en las que no puedo dormir recordándolo, porque entendí algo que nadie te dice. En el bosque no siempre eres el que observa, a veces eres el observado. Todo comenzó en los bosques de Kentucky, una zona que ya conocía bien, o al menos eso creía. Iba con un amigo hacia nuestro campamento. Salimos tarde, demasiado tarde, pero pensamos que no pasaría nada. Teníamos experiencia, llevábamos linternas frontales potentes, conocíamos el sendero y ya habíamos hecho caminatas nocturnas antes. Pero desde el momento en que cruzamos la línea donde el sendero se adentraba en lo profundo del bosque, algo se sintió mal. No fue miedo inmediato, fue algo más sutil, como una incomodidad constante, como si el aire fuera más pesado de lo normal, como si cada paso que dábamos no solo rompiera el silencio, sino que lo despertara. Los árboles estaban demasiado juntos, las ramas se entrelazaban bloqueando por completo la luz del cielo, y cuando avanzamos unos cuantos kilómetros, la oscuridad se volvió absoluta. Nuestras linternas apenas abrían un pequeño túnel de visibilidad frente a nosotros. Todo lo demás era negro, pero no un negro vacío. Era un negro que se sentía lleno, como si hubiera algo ahí, esperando. Caminábamos en silencio, no porque tuviéramos miedo, o al menos eso pensábamos, sino porque el lugar imponía ese silencio, como si hacer ruido fuera una mala idea, como si algo pudiera escucharnos. Y entonces ocurrió. Mi amigo se detuvo de golpe, levantó la mano y señaló hacia adelante. Susurró que veía la marca del sendero. Yo entrecerré los ojos y también la vi. 2 puntos brillantes, reflejando la luz, suspendidos en la oscuridad, aproximadamente a 2 metros del suelo. Parecían esos reflectores que colocan en los árboles para marcar el camino. Pero había algo que no encajaba. El espacio entre ellos era demasiado amplio, demasiado perfecto. Y no estaban en un árbol, estaban flotando, completamente inmóviles. Me acerqué un poco más, tratando de entender lo que estaba viendo, y entonces lo noté. Un movimiento mínimo, casi imperceptible, como si esos puntos subieran y bajaran muy lentamente, como si respiraran. En ese momento sentí un escalofrío recorrerme la espalda, porque entendí, no era una marca, eran ojos, ojos enorme, demasiado separados, demasiado altos. Y entonces se movieron, no como lo haría un animal, no como lo haría una persona. Fue un movimiento extraño, antinatural, como si esa cosa hubiera cambiado de forma, como si se hubiera encorvado o extendido. No lo sé. Y en el siguiente segundo desapareció, sin hacer ruido, sin romper una rama, sin mover una hoja. Nada. Solo se desvaneció. Y el silencio volvió. Pero esta vez era peor. Nos quedamos ahí, congelados, sin hablar, escuchando, tratando de oír algo, cualquier cosa. Pero no había nada. Y ese fue el momento en el que supe que no estábamos solos. Seguimos caminando, pero ya no era igual. Cada sombra parecía moverse, cada árbol parecía observarnos. Cuando llegamos al campamento encendimos la fogata de inmediato, y no nos alejamos de ella ni un segundo. Hablábamos fuerte, reíamos forzadamente, como si eso pudiera ahuyentar lo que fuera que estaba ahí afuera. Cada cierto tiempo alumbrábamos la línea de árboles con las linternas, esperando ver algo, temiendo verlo, pero nunca volvió a aparecer. Esa noche no dormimos, apenas unos minutos, y cuando el amanecer llegó, el bosque volvió a ser un bosque, o eso parecía, pero
la sensación, esa sensación de haber sido observados, nunca desapareció. Y lo peor, es que con el tiempo entendí algo. No lo perdimos de vista. Él decidió dejar de mirarnos. Tiempo después, pensé que eso había sido lo peor. Pero estaba equivocado, porque hay lugares donde el bosque no solo observa, sino que responde. Cuando me mudé a Idaho por trabajo, empecé a explorar zonas mucho más remotas, lugares donde no hay señal, donde puedes caminar horas sin ver a otra persona. Y una noche decidí acampar solo, algo que ya había hecho antes, algo que no me preocupaba. Elegí un claro pequeño debajo de una cresta. Armé un refugio simple y me acosté temprano. Todo parecía normal, hasta que desperté en la madrugada con un dolor de cabeza brutal, una presión intensa detrás de los ojos, como si algo apretara desde adentro. Traté de ignorarlo, pero entonces escuché un sonido. Al principio, muy leve, casi confundido con el viento, pero no era viento, era algo más. Un sonido profundo, largo, sostenido, como un llamado, pero no como el de ningún animal que haya escuchado antes. No eran coyotes, no eran bobos, no era nada conocido. Ese sonido se repetía cada cierto tiempo, siempre desde el mismo punto, arriba, en la cresta, y mientras más lo escuchaba, más claro se volvía, más definido, más intencional. Como si no fuera un sonido al azar, como si fuera algo que estaba tratando de comunicarse, o peor, de llamar. En ese momento decidí que no iba a quedarme. Empecé a empacar, rápido, con el dolor empeorando, y mientras subía hacia el camino forestal, el sonido cambió. Ya no estaba fijo, ahora se movía, pero no directamente. Siempre mantenía la distancia, como si supiera exactamente dónde estaba yo. Sí, me detenía. El sonido se detenía. Sí, caminaba, volvía a aparecer. Era como si algo me estuviera siguiendo, pero sin dejarse ver, como si jugara conmigo. Y entonces, de repente, todo se detuvo. El sonido desapareció. El dolor se fue. La presión desapareció. Mi respiración volvió a la normalidad. Todo en un instante, como si hubiera cruzado un límite invisible, como si hubiera salido de su territorio. Esa noche no volví a dormir, y aunque regresé a ese lugar otras veces, nunca volví a escuchar ese sonido. Pero sé que no lo imaginé, porque hay cosas en el bosque que no necesitan ser vistas para ser reales. Después de eso, aprendí a respetar la naturaleza, pero también aprendí que hay cosas que ni siquiera la naturaleza puede explicar, como las tormentas, porque no hay nada más aterrador que estar expuesto cuando el cielo decide caer sobre ti. Vi un rayo destruir un árbol a pocos metros. Vi cómo la tierra temblaba bajo mis pies. Sentí ese sonido que no solo se escucha, se siente dentro del cuerpo, como si algo primordial se activara, como si tu mente entendiera que estás en peligro real. Pero incluso eso no se compara con la sensación de ser casado, una noche acampando solo. Lo sentí, el silencio absoluto, la ausencia total de vida. Y entonces lo vi, una figura moviéndose entre los árboles, sin hacer ruido, con una precisión perfecta. Era un puma, pero no fue verlo lo que me aterrorizó. Fue darme cuenta de que nunca se había ido, que me estaba rodeando, esperando, calculando. Y cuando escuché esos pasos firmes detrás de mí, entendí lo cerca que estuve de morir. Me encerré en la camioneta y no salí hasta el amanecer. Pero lo más perturbador no siempre es lo que te acecha. A veces es lo que encuentras. Una tarde, caminando por un sendero aparentemente normal. Todo cambió. El viento se detuvo. Los sonidos desaparecieron. Y ahí, entre la vegetación, había un cuerpo, inmóvil, con los ojos abiertos, con una expresión congelada y una ausencia imposible en su cabeza. En ese momento entendí algo. El bosque no solo esconde criaturas, esconde secretos. Cosas que no deberían encontrarse. Cosas que te cambian para
siempre. Desde entonces, cada vez que entro a un bosque, siento que algo me observa, que algo recuerda, que algo sabe que estuve ahí. Y no puedo evitar pensar que hay cosas allá afuera, esperando. Así que si alguna vez decides entrar en un bosque de noche, recuerda esto: no todo lo que ves es real, no todo lo que escuchas tiene explicación, y no todo lo que te observa quiere que lo veas. Escribe en los comentarios: no estoy solo en el bosque, y suscríbete a Historias, Secretos y Curiosidades, porque aquí contamos lo que otros no se atreven, y créeme, esto apenas comienza. Soy Camilo, tengo 38 años, y hay algo que he estado guardando durante casi 2 décadas. Algo que no conté completo ni siquiera a las personas que estuvieron conmigo aquella primera noche. Algo que con el tiempo dejó de sentirse como un recuerdo y empezó a sentirse como una presencia. Así que, antes de continuar, necesito que hagas algo muy simple. Deja tu like, suscríbete a Historias, Secretos y Curiosidades y escribe en los comentarios desde qué lugar estás viendo esto, porque lo que voy a contarte no es solo una historia, es una advertencia. Todo empezó hace unos 19 años, cuando tenía alrededor de 19. Éramos un grupo de amigos sin preocupaciones, de esos que creen que el mundo es simple y que el bosque solo es un lugar para acampar, beber algo y pasar la noche. Esa vez estábamos detrás de la casa de uno de ellos, a unos 500 o 600 metros, lo suficiente para sentirnos aislados, pero no completamente perdidos. Podías ver la casa si caminabas hacia el campo de maíz, aunque de noche ese campo se volvía una masa oscura que parecía tragarse la luz. Encendimos una fogata. El ambiente era tranquilo, típico de verano. Risas, historias, música baja, el sonido de los insectos. Incluso había una chica que habíamos conocido ese mismo día en el lago Michigan. Algo improvisado, algo espontáneo. Todo parecía normal, demasiado normal. Con el tiempo entendí que ese tipo de calma a veces es una antesala, una pausa, como si algo estuviera esperando el momento exacto para empezar. Recuerdo perfectamente el instante en que todo cambió. Sin ningún aviso, una luz intensamente brillante apareció sobre nosotros. No venía acercándose, no se escuchaba nada. Simplemente estaba ahí, suspendida, cubriéndonos completamente. El aire cambió. No sabría explicarlo bien, pero es como si la presión bajara de golpe, como si el ambiente se comprimiera. Y luego vino el viento. Descendió sobre nosotros con una fuerza que no tenía sentido. No era una ráfaga natural, era como si viniera de esa luz. Todos nos movimos incómodos, levantándonos, mirando hacia arriba, intentando entender. Pero la luz simplemente se alejó, lentamente, en silencio, como si nunca hubiera estado ahí. Intentamos racionalizarlo. Dijimos que era un helicóptero, policía, cámaras térmicas, cualquier cosa lógica, porque aceptar lo contrario implicaba admitir que no teníamos control, que no entendíamos. Volvimos a sentarnos, pero ya nada era igual. El ambiente había cambiado. El bosque ya no se sentía como antes. El silencio se volvió más pesado, más presente, como si ya no estuviéramos solos. Pasaron unos 10 minutos, tal vez menos, y entonces lo escuchamos. Un grito. No era humano, no era animal, era algo intermedio, algo que no debería existir. Fue tan fuerte que sentí que me atravesó el pecho, que vibró dentro de mis huesos. Antes de poder reagir, algo cayó, pesado, lo suficientemente pesado como para aplastar hojas, ramas, lo que fuera que hubiera en el suelo. Y después, movimiento rápido, demasiado rápido. Algo comenzó a correr alrededor de nosotros. No podíamos verlo claramente, solo fragmentos, sombras. Movimiento. Era como intentar enfocar algo que no quería ser visto. La chica corrió hacia la tienda casi por instinto. 2 de mis amigos hicieron lo mismo sin pensarlo. Yo
Me quedé, no porque fuera valiente, sino porque mi cuerpo no reaccionaba. Estaba congelado, completamente paralizado, tratando de procesar lo que estaba pasando. Lo poco que logré ver fue suficiente. Pelaje gris y blanco, irregular, no como el de un animal normal. Movimientos que no encajaban. Se desplazaba como si entendiera cómo se mueve un animal, pero no lo hiciera de forma natural, como si estuviera imitando. Y entonces se detuvo. El silencio volvió, pero esta vez era peor, porque sabíamos que algo estaba ahí, observándonos, esperando, y lo más inquietante, el cielo, esa luz, o lo que fuera, seguía moviéndose lentamente, como si no se hubiera ido del todo, como si estuviera vigilando, como si hubiera una conexión entre eso y la criatura. Esa noche no dormimos, nadie lo hizo realmente. Nos quedamos cerca del fuego, hablando más de lo normal, riendo de forma forzada. Cualquier cosa para romper ese silencio que se sentía lleno de algo. Cada cierto tiempo, alguien iluminaba el bosque con la linterna, pero nunca volvimos a verla. O al menos, no directamente, porque la sensación nunca desapareció. Al amanecer, todo parecía normal, demasiado normal, como si nada hubiera pasado. Y eso fue lo que más me inquietó, porque el bosque no debería poder borrar algo así tan fácilmente. Decidí caminar de vuelta a la casa para buscar cosas para el desayuno. Necesitaba alejarme un poco, despejar la mente. Pero incluso de día, algo no estaba bien. Sentía que me observaban, no desde un punto específico, sino desde todas partes. Cuando regresaba al campamento, fue cuando lo noté, desde otro ángulo. 3 áreas de hierba completamente aplastadas, formando casi un triángulo perfecto. No era algo natural, no era aleatorio, era demasiado preciso, demasiado intencional. El aire ahí se sentía diferente, cargado como electricidad estática. El vello de los brazos se me erizó. Y algo dentro de mí, una parte muy primitiva, me decía que no me acercara, que diera media vuelta. Pero no lo hice. Seguí avanzando. Y entonces la vi, en esa franja de bosque estrecha. Estaba de pie, mirándome. Era alta, alrededor de 2 metros. Una mezcla imposible. Patas traseras de perro, estructura corporal de algo más cercano a un simio, cabeza parcialmente canina, pero no completamente. Parecía incorrecta, como si no perteneciera a este mundo. Se balanceaba ligeramente, como si no estuviera acostumbrada a estar erguida, como si esa postura fuera antinatural para ella. Nuestros ojos se cruzaron, y en ese momento entendí algo que me heló la sangre. No era la primera vez que me veía. Regresé al campamento sin decir nada, porque en ese momento supe que si lo decía en voz alta, si lo hacía real, algo cambiaría, algo se rompería. Y durante años intenté convencerme de que solo había sido esa noche, solo un evento aislado, pero no lo fue.